les vengo a contar un poco sobre mi historia de vida. Mi nombre es Isidore Aguts Marín Franzo Javier Conte. Nací el 19 de enero de 1798 en Montpellier. En 1814 ingresé a la Escuela Politécnica de París y la clausuré después de 2 años. A pesar de la opinión de mis padres, me mantuve en París y hacía y daba clases de matemáticas. También en 1817 conocí a Saint-Simon. Él era un teórico político socialista, quien comienza sus estudios positivistas. También en 1824 presentamos un quiebre entre los dos, debido a que teníamos diferentes opiniones ideológicas, pues ambos veíamos las ciencias positivistas como una forma de reorganización de una sociedad, pero Saint-Simon aspiraba a convertir los planes científicos en un clero que cambiaba la cultura establecida. Yo no estaba de acuerdo con eso, porque consideraba que la teoría no estaba completa. Bueno, también en este mismo año escribí el plan de trabajos científicos para reorganizar la sociedad y este trabajo fue reprobado por mi maestro. Pero gracias a estas publicaciones, por cuenta propia, me gané la amistad de historiadores políticos y científicos. Esto también hizo que me inspirara a crear una enciclopedia de la ciencia positiva llamada El Curso de las Ciencias Positivas. También les cuento que en 1825 contraje matrimonio con Caroline May y ella me cuidó durante mi primera crisis nerviosa. También, continuando con mis estudios, luego yo realicé un curso de filosofía positiva y me centré en el problema social, buscando cerrar la crisis que había dejado la revolución. Y esta búsqueda le dio un enfoque principal a todo mi trabajo, ya que el conocimiento científico debía aplicarse a solucionar problemas políticos, sociales y económicos, dejando aparte las ideologías y la imaginación y los intereses o sentimientos. Pero todo el trabajo que me puse empeoró mis problemas psicológicos, lo que me llevó a mí a un intento de suicidio en el río Sena y también el abandono de mi esposa. Luego intenté difundir mi ideología positivista, pero no logré ninguna posición oficial y enseñé a la escuela politécnica, pero luego fui expulsada. También después de esto conocí a Clotilde de Vaux, pero lastimosamente ella falleció en 1845. Encaminándome a una nueva crisis mental, cuyos efectos se advierten en mis últimas obras, en el sistema de políticas positivas y en el cartesiano positivo. En este último expuse el Evangelio de la nueva religión positivista de la humanidad y ofrezco matices desconcertantes en muchos aspectos y en mi lenguaje. También en 1845 intenté ya seguir difundiendo mis obras positivas, pero después de tantas crisis psicológicas dejé solo meditaciones subjetivas. Augusto Comte afirma que únicamente la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernen no solamente la naturaleza, sino también nuestra propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. En este estado el hombre no solamente busca saber qué son las cosas, sino que mediante la experiencia y la observación trata de cómo explicar cómo se comportan. El término positivo hace referencia a lo real, es decir, a lo fenoménico. Dado al sujeto, lo real se opone a todo tipo de esencialismo, desechando búsquedas de propiedades ocultas. Lo positivo tiene como característica ser útil, preciso, constructivo
y relativo, no relativista, en el sentido que no acepta ningún absoluto. La sociología, como culminación del espíritu positivo, se dedica al estudio de fenómenos sociales y de sus leyes, como camino para explicar la evolución de la humanidad, y favorece un progreso controlado de la sociedad que excluya todo posible cambio o revolución incontrolada. La ley de los tres estados, núcleo de la filosofía kantiana. La doctrina de Comte concentra todas sus fuerzas en la ley de los tres estadios del pensamiento formulada en las obras de juventud. Él mismo consideraba que su descubrimiento más importante era esta ley fundamental del progreso científico, cultural y social, que describían también la evolución del pensamiento humano individual. En ella se contiene su crítica a la religión y la metafísica y la declaración de su positivismo. Como consecuencia de esta ley, propone un nuevo sistema de las ciencias. Esta ley que cada una de nuestras concepciones principales, cada rama de nuestros conocimientos, pasa sucesivamente por tres estadios: teórico, diferente al estado teológico o ficticio, el estado científico o positivo, el estado metafísico o abstracto. De ahí resultan tres clases de filosofía o de sistemas generales de concepciones sobre el conjunto de los fenómenos que se excluyen mutuamente. La primera es el punto de partida necesario, la inteligencia humana. La tercera, su estado fijo y definitivo. La segunda solo está destinada a servir de transacción. El estadio teológico. En los comienzos de la historia, el hombre se encontraba desarmado y asombrado ante la naturaleza, en el intento de conocer y explicar la naturaleza de los seres y las causas de los eventos. Lleno de temor y de asombro, los atribuyó a la voluntad de seres sobrehumanos, dioses, espíritus buenos y espíritus malos, que pueblan el universo y lo manejan por entero. El hombre primitivo se representó los fenómenos como producidos por la acción directa y continuada de agentes sobrenaturales, cuya intervención arbitraria explicaría todas las aparentes anomalías del universo. De ahí la necesidad de apelar a la magia, oraciones y sacrificios, para someter esas fuerzas y obtener la curación de enfermedades, la lluvia y, en definitiva, todos los beneficios temporales. Para Comte, lo que el hombre conseguía en su tiempo a través de la ciencia, en la época primitiva lo lograba con recursos religiosos. Este primer intento de explicación a partir de causas más bien fantásticas dio origen a las diversas mitologías, teogonías y teologías, en las cuales con el paso del tiempo se fue afirmando la unicidad de Dios, es decir, la hegemonía de un Dios principal. Aunque Comte usa el término teológico para este primer estadio, sería más exacto reemplazarlo por el término religioso, pues el autor del positivismo piensa más en la conducta religiosa, en la relación del hombre con Dios o con los dioses, que no en las especulaciones filosóficas sobre Dios. Estadio metafísico. Sucesivamente, en la explicación de los fenómenos de la naturaleza, las divinidades, las voluntades personales de seres sobrenaturales o de un Dios principal van siendo sustituidas por fuerzas o poderes inherentes a las cosas mismas. Surgen las ideas de naturaleza, esencia, potencias activas, fuerzas vitales, causas finales, entre otras, que al principio se consideraban como instrumento en manos de la divinidad. Comenzaba el modo metafísico de pensar en sustitución al teológico. Y con él el inicio del predominio del pensamiento abstracto. Entonces ya no es la pura imaginación la que domina, sino que interviene en gran medida el razonamiento y se prepara el ejercicio verdaderamente científico. Estadio positivo. Finalmente, con el progreso de las ciencias se supera la explicación metafísica y adviene el estadio positivo en que la humanidad alcanza la madurez de pensamiento. El hombre renuncia a buscar causas últimas y explicaciones de los fenómenos en algo que esté más allá de la experiencia,
voluntades divinas, misteriosas o abstracciones metafísicas. En esta etapa se atiene a los hechos y trata de formular las leyes que los coordinan por medio de la observación, de la experimentación y del razonamiento matemático. Este conocimiento de las leyes naturales se dirige a la previsión de los acontecimientos futuros y con ello el dominio de la naturaleza. Comte afirma que esas tres etapas se excluyen mutuamente. Primero, la metafísica desplazó a la religión y una vez que la humanidad haya alcanzado el último estadio, ambas, la religión y la metafísica, serán sustituidas por la ciencia. Si bien la religión continuará existiendo para satisfacer una existencia totalmente sentimental. El autor del positivismo invoca continuamente la ley de los tres estadios como base de toda su concepción y la aplica a todos los aspectos del desarrollo del individuo y de toda la humanidad. También a la evolución de la ciencia en general y de cada ciencia en particular. Las civilizaciones y las culturas, el proceso mismo de la historia, se desarrollan a sí mismos según este mismo ritmo evolutivo. Esta ley es establecida en definitiva como dogma fundamental del positivismo. Una eternidad más tarde. Ahora entraremos a describir la evolución sociopolítica más detalladamente. Según Comte, la historia puede ser dividida en tres grandes épocas o estados de civilización. La primera es la época teológica y militar. La segunda es la época metafísica y legalista. Y la tercera es la época científica e industrial. Cada etapa está integrada a su vez por distintas fases. El estadio teológico pasa por tres momentos: el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo, a los que dedica largos análisis hasta alcanzar su culmen en el cristianismo. En el plano social le corresponde el régimen teológico militar, basado en el absolutismo de la autoridad, el derecho divino de los reyes y una presencia dominante del militarismo como eje estructurante de la sociedad. En el cristianismo, el poder espiritual pertenece al Papa, que representa a Dios en la tierra, y el poder temporal a los reyes y a los emperadores, que son elegidos por Dios. Comte sitúa cronológicamente el estadio teológico en la antigüedad y en el medioevo. Si el estadio teológico es orgánico, en el sentido de estable, el metafísico es revolucionario y cambiante, con ataques a las instituciones del pasado. Este tránsito se concreta en el terreno político con la decadencia de los regímenes absolutos y una mayor distribución del poder. Frente a la autoridad absoluta se levantan ahora los derechos del hombre, la soberanía popular, el gobierno anónimo de la ley, es decir, se atenúa el carácter centralizado en el sistema militarista, mientras que va creciendo la fuerza de la burguesía y los juristas asumen un papel prepotente. Estamos en la época de las luces, con la disolución del mundo feudal y el desencadenamiento de las luchas de clase. Comte sitúa el estadio metafísico en el periodo que va del Renacimiento a la Ilustración. La historia de la humanidad va encaminándose hacia un nuevo periodo estable, esta vez definitivo, que es el dominio de la mentalidad científica, la manifestación política de este estadio final de desarrollo de la humanidad será una sociedad industrial y comercial, gobernada por científicos, que impondrán esquemas racionales a la convivencia social, garantizando así el orden y el progreso. El altruismo, ya extendido gracias al cristianismo, se hará universal, planetario, dice Comte, merced a la ciencia. Quedarán eliminadas las causas de las guerras y la autoridad asegurará el bienestar material a todos. La humanidad habría logrado por fin la madurez, pudiendo ahora entregarse indefinidamente a sus afanes de dominio y de tecnificación de la naturaleza. Comte pensó que se llegaría a esta etapa positiva en 1841 y que se alcanzaría un orden semejante al que produjo el catolicismo en la Edad Media, pero con un fundamento verdaderamente sólido, es decir, no teológico, sino científico.
El siglo XVIII marcó el desarrollo de una serie de cambios de todo orden que dieron lugar al inicio de una nueva era histórica. Los primeros signos fueron los cambios de ideas, la apertura de la mente a nuevas posibilidades y concepciones del hombre. Después vinieron los cambios políticos. La política surge como un conocimiento autónomo de la moral. La Revolución Liberal, la Revolución Francesa hicieron posible que en el siglo XIX se iniciara como la era de la razón, los derechos humanos y el pensamiento científico. Se sucedieron los cambios económicos, surge la economía. Los conceptos de capital y salario transforman sustancialmente las relaciones de producción. Debido a la revolución industrial, en pocos años millones de seres humanos cambiaron de lugar de residencia, de forma de trabajo, de estilo de vida, de costumbres y de ideas. En poco tiempo, la cuestión social se convierte en foco de atención prioritario de todo el pensamiento social. Desde los teóricos socialistas hasta papas, denunciaron las consecuencias negativas del nuevo orden económico. Faltaba un contexto social estable. Surge la sociología con intención de ocuparse de los problemas generados del hilo de esa intensa construcción y reconstrucción del orden social. Primero surgió la política, luego la economía y finalmente la sociología, para ocuparse del estudio de los procesos de estructuración y desestructuración de la sociedad, con un espíritu secular y científico propio de la nueva época. La primera definición de sociología fue propuesta por Comte en 1838. Para Comte, la sociología es una de las ciencias más precisas, que nos permite unir las ciencias exactas con las ciencias sociales, para entender la complejidad del ser humano y el porqué de su razonamiento, también el porqué de su participación en una sociedad y llegar a una positividad en el grado de que el fenómeno social se puede determinar con exactitud. Es decir, la sociología es la ciencia social dedicada al estudio de las sociedades humanas, sus fenómenos colectivos, interacciones y procesos de cambio y de conservación, tomando en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se encuentren. El amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Auguste Comte. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, ¿eh? Buenísimo, buenísimo.